Por las direcciones que vos das, durante 14 cuadras ella es arrastrada. A las 3 cuadras cae o la tiran y otras 15 más la arrastran. Por algún motivo se cae y la arrastran. Tenemos fotos, tenemos video de cómo la nena iba arrastrando por estas 2 personas. La verdad que es una de las cosas que me pregunto, ¿no? ¿Qué mierda pasa? Porque vamos a suponer que esta gente se dedica a robar. Bueno, robate el auto. Tenés una nena, la vieron, estaba ahí, con el cinturón. No le importó. Frenen, bájenla, roben tranquilo. Ya está, perdimos. Ya hacía 20 días se había robado un auto y también estaba en la comisaría Quinta. Le digo, yo no lo quiero retirar. Yo sí lo tenía que retirar al nene, yo hice, porque no, ellos no lo podían tener porque es menor. Yo lo tuve este último tiempo trabajando conmigo y me robaba las cosas. ¿Una ferretería? Claro, yo me di cuenta de que me robaba las cosas, entonces agarré y le dije, no venga mal, digo. Me llama mi hija, me dice, papi, dice, Tobías se robó un auto y mató a una nena. Una niña más que es víctima de una crisis de seguridad generalizada en todo el país. Hablamos del caso Loan Peña, del caso Lian Flores y un montón más de nenes que sufren la inseguridad en el país. Y en este caso nos situamos en la crisis de seguridad que existe y que está muy latente hace ya un tiempo en la provincia de Buenos Aires, para muchos gobernada por alguien que no puede afrontar la situación que muchos bonaerenses sufren. No es una cuestión política, sino una cuestión relacionada a los hechos, y que en este caso, que es el que vamos a analizar hoy, se cobró la vida de Kim, una niña de 7 años que obviamente tenía toda una vida por delante para disfrutar, para acompañar a su familia y desarrollarse con normalidad como debería hacer cualquier niño del mundo, pero que se vio truncado por 2 malvivientes, también menores de edad, lo cual vamos a analizar, que la terminaron matando. Vamos con el caso. Imaginemos por un momento esta escena. Una madre desesperada corre tras su auto robado, gritando por su hija de 7 años que aún está dentro del habitáculo. El automóvil acelera y la pequeña niña Kim Gómez, atrapada por el cinturón de seguridad, es secuestrada junto por los 2 malhechores y en circunstancias que todavía no se han podido determinar si es que intentó tirarse del auto o si es que fue arrojada por los adolescentes. Termina siendo arrastrada por el vehículo por más de 10 cuadras hasta perder la vida. Esto no es un guión de una película de terror, sino una tragedia real que ocurrió el 25 de febrero de 2025 en La Plata, provincia de Buenos Aires. En el centro de la tormenta, 2 adolescentes de 14 y 17 años surgen como los responsables. Y la pregunta que desgarra al país es: ¿qué hacemos cuando los autores de un crimen tan atroz no pueden ser plenamente castigados por la ley? ¿Víctimas de la sociedad o abusadores de las normas? Este es el tema que les voy a traer hoy. Así como les anticipé, el martes por la noche en el barrio Altos de San Lorenzo, Florencia, la madre de Kim, estacionó su automóvil Fiat Palio rojo frente a un supermercado local, al parecer a la altura de un semáforo. Habían salido de una clase de gimnasia y su hija Kim estaba en el asiento trasero con el cinturón de seguridad, cumpliendo todas las normas que te exige la sociedad para resguardar tus derechos y los de terceros. De repente, 2 menores de edad irrumpieron. Los 2 malvivientes, que nada le importaron las normas de la sociedad, empujaron a Florencia fuera del vehículo y huyeron con el auto, sin importarles o sin darse cuenta que la niña aún estaba dentro. Según testigos y cámaras de seguridad, Kim quedó enganchada por el cinturón y fue arrastrada por el pavimento. La investigación todavía no ha podido determinar si los delincuentes juveniles la arrojaron del auto o si ella intentó saltar del vehículo y quedó enganchada por el cinturón. Muchos medios señalaron que los adolescentes intentaron arrojarla por la ventana, pero el destino de la pequeña ya estaba sellado. El auto chocó contra un poste en las calles 82 y 28 y los responsables huyeron, dejando el cuerpo destrozado de Kim bajo el vehículo. La escena es siniestra desde toda perspectiva. El recorrido del vehículo dejó una huella de sangre tan brutal que será difícil para los testigos olvidarlo sencillamente. La autopsia reveló que murió por un shock hipovolémico causado por múltiples golpes y fracturas. Los especialistas explicaron que este shock se da cuando el cuerpo pierde tanta sangre que es incapaz de bombear la suficiente cantidad para poder abastecer al corazón. Marcos Gómez, el padre de Kim, consultado por los medios periodísticos, expresó su dolor con palabras que te revuelven el estómago. ¿Qué clase de ser humano hace esto? La vieron y no les importó. Nos destrozaron. En 22 y 72 la nena cae al piso y estos la arrastran. Estoy destrozado. Tenía la hija perfecta con la persona que siempre amé. Yo les pregunto a las familias de estas 2 personas, ¿qué criaron? Era una nena de 7 años, loco. ¿Cómo se puede defender? ¿Qué puede hacer? La nena gritaba. Todos los que la vieron la escucharon. La verdad que al papá del detenido de 17 años le tomo las disculpas. Cada cual es responsable de sus
actos, pero quiero saber por qué no está acá. ¿Por qué no viene? No se comunicó conmigo. Si mi hijo un día se equivoca, como padre voy a responder por él. Me gustaría lo mismo. Los autores fueron rápidamente identificados y detenidos por la policía bonaerense. Un adolescente de 17 años conocido como T y otro de 14, N. Quiero que me entiendan que no estoy cubriendo la identidad de los asesinos de Kim. En Argentina, la ley 26.061 resguarda la identidad de los niños, niñas y adolescentes de la publicidad de los medios periodísticos y digitales. Por lo cual, si yo diera sus nombres, estaría incurriendo en una clara infracción a la ley, aunque estos malhechores no merecen ni un vaso de agua, a mi entender. Artículo 22. Derecho a la dignidad. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser respetados en su dignidad, reputación y propia imagen. Sí, inclusive aplica a estos delincuentes. Ahora, se prohíbe exponer, difundir o divulgar datos, informaciones o imágenes que permitan identificar directa o indirectamente a los sujetos de esta ley a través de cualquier medio de comunicación o publicación en contra de su voluntad y la de sus padres, representantes legales o responsables, cuando se lesione su dignidad o la reputación de las niñas, niños y adolescentes o que constituyan injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada o intimidad familiar. Aclarando esto, acá comienza el verdadero dilema, porque en Argentina la edad de imputabilidad penal está fijada en 16 años. Esto significa que el menor de 14 años es legalmente inimputable, es decir, no puede ser juzgado, sometido a proceso ni condenado como un adulto, ni siquiera como un menor bajo el régimen penal juvenil. Es decir, en caso de encontrarse sindicado como autor o partícipe de algún injusto reprochable por la ley penal, no puede siquiera someterse a proceso. También quiero aclararles, como ya en muchos videos lo he hecho anteriormente, el término jurídico correcto ya no es emplear la palabra menor o menores, que hoy voy a usar en el video solamente con fines explicativos, porque actualmente se habla de los términos niños, niñas y adolescentes con una capacidad progresiva. En Argentina, la responsabilidad penal de los menores está regulada por la ley 22.278, un decreto ley de la última dictadura militar. Según su artículo primero, los menores de 16 años son inimputables, lo que significa que no pueden ser juzgados ni condenados penalmente sin importar la gravedad del delito, incluso un homicidio. Es decir, considerando el caso de Kim, aunque sea lo más detestable, el de 14 no puede ser sometido a proceso penal. Y más adelante les voy a explicar por qué digo esto entre comillas. Entre los 16 y 18 años solo son punibles si cometen delitos con penas mayores a 2 años de prisión, excluyendo delitos menores o de acción privada. Para los inimputables, la ley permite medidas tutelares, como internación en institutos de menores, decididas discrecionalmente por un juez de competencia en menores, pero no hay un régimen penal específico que garantice procesos claros o sanciones proporcionales. En cambio, enfrenta medidas de seguridad, como el alojamiento en un centro de menores, mientras especialistas evalúan su situación. Ahora, distinta es la suerte del adolescente de 17 años. Por su parte, él sí puede ser procesado bajo el sistema de responsabilidad penal juvenil, pero las penas son considerablemente menores que las de un adulto y suelen enfocarse en la rehabilitación más que en el castigo. Y en breve les voy a explicar qué sería la integración de sentencia en caso de determinarse la responsabilidad penal. Lo que agrava este caso es el historial de los acusados. El adolescente de 17 años ya había sido detenido el 1 de febrero de 2025 por otro robo de auto, pero fue liberado y entregado a sus padres en cuestión de horas. El padre de este joven, Héctor, lo entregó a la policía tras el crimen de Kim y dijo: "Mi hijo es una mierda de persona, que se pudra en la cárcel". Incluso él había pedido que lo internaran antes por problemas de drogas, pero las autoridades no actuaron. Este antecedente pone en evidencia un sistema que parece incapaz de prevenir la reincidencia en menores que cometen delitos graves. En este tipo de casos, además de un tribunal con competencia penal, se suelen acompañar, dependiendo la estructura de la provincia que entiende, con un juez de menores quien integra la sentencia del tribunal. Es decir, el tribunal determinará si existe responsabilidad penal por el hipotético robo del vehículo más la muerte de la niña Kim, y será el juez con competencia en menores quien integrará la sentencia con otras medidas que son complementarias a esta sentencia. Debate sobre la baja de la inimputabilidad. La muerte de Kim Gómez reavivó un debate que lleva varios años en el país. ¿Debe bajarse la edad de inimputabilidad? Actualmente el gobierno nacional está impulsando un proyecto presentado en 2024 para reducirla a 13 años, argumentando que los menores delincuentes, especialmente los reincidentes, no pueden seguir actuando con impunidad. Todos sabemos que existe una red de adultos que vienen aprovechándose sistemáticamente de esta situación, ya sea desde quien los incorporan al mundo de las adicciones, como quienes se valen de ellos para cometer crímenes, como por ejemplo
ejemplo, puede ser el crimen del playero en Rosario. Aún así, esto es un agravante para aquellos adultos responsables. En el caso de Kim Gómez, los autores fueron un adolescente de 14 años, legalmente inimputable, y otro de 17, como dije, que sí puede ser procesado bajo el régimen penal juvenil. El adolescente de 14 fue alojado en un instituto de menores tras una evaluación interdisciplinaria, pero no enfrentará un juicio penal ni purgará una condena formal, aunque él hubiera empujado materialmente a Kim. El de 17, con antecedentes por robo de auto el 1 de febrero de 2025 y liberado en menos de 48 horas, como dije, va a ser juzgado, pero la pena máxima bajo la ley 22.278 no supera los 15 años y suele ser menor por su edad. Permítanme sacar un tema importante que previamente les expliqué cuando dije que el chico de 14 años no respondería en el fuero penal por sus acciones, pero todas las provincias, y este caso no es la excepción, cuando se disparan las actuaciones por este tipo de hechos, inician a su vez en los juzgados que tengan competencia en cuestiones de niños y familia, actuaciones derivadas de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y es ahí donde se dispondrá, por ejemplo, la internación del niño u otras medidas que en teoría son para resguardo de sus derechos e intereses. Sé que quizás no sea lo más idóneo para un malhechor de esta magnitud con 14 años, pero es justamente por eso que se encuentra tan áspero el debate en cuanto a la responsabilidad penal juvenil y la baja de la imputabilidad. ¿Qué nos dicen los números? Bueno, las estadísticas oficiales sobre delincuencia juvenil en Argentina son limitadas, pero los datos disponibles son reveladores. Según el informe de 2024 de la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes, el BGD de la Corte Suprema, en el primer semestre de ese año, 907 menores tuvieron causas penales en la Justicia Nacional de Menores, un 8% menos que en 2023, pero con un dato clave. El 84% de esas causas fueron por delitos contra la propiedad, como robos, y el 38% quedaron en tentativa. De estos, el 90% fueron varones, mayormente de 16 y 17 años, pero acá hay otra cosa en el medio. La mayoría de los casos no llegan ni siquiera a registrarse ni a representar de manera fidedigna las estadísticas, toda vez que cuando se encuentran involucrados niños que a las claras resultan inimputables, es por lo general que la policía da aviso al fiscal y es el propio fiscal quien instruye no dar inicio a este tipo de actuaciones y derivar los legajos de investigación al fuero de niños o familia, y como tal, en conclusión, las estadísticas no estarían representando la cantidad de adolescentes que se encontrarían vinculados a este tipo de crímenes. Desde el Ejecutivo han dicho, los argentinos no podemos esperar más. Sin embargo, hay quienes se oponen, sosteniendo que el foco debería estar en la prevención, la educación y la rehabilitación, no solo en el castigo. ¿Qué hacemos con un chico de 14 años que comete un crimen así? ¿Lo encerramos de por vida o intentamos entender por qué llegó a ese punto? El caso también expone fallas estructurales. La fiscal Sabrina Cladera, quien liberó al menor de 17 años en su detención anterior, ha sido señalada por no haber tomado medidas más firmes. El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, culpó a la justicia por no actuar a tiempo, mientras la oposición pide un plan integral contra la inseguridad. En medio de este cruce de acusaciones, la familia de Kim sigue esperando justicia y la sociedad se pregunta si el sistema está realmente protegiendo a sus ciudadanos. En la provincia de Buenos Aires, la Procuración General reportó en 2017 que se iniciaron 26.000 investigaciones penales preparatorias en el fuero juvenil, aunque entre 2014 y 2017 hubo una baja del 26%. Sin embargo, no hay datos precisos sobre menores de 16 años, ya que en muchos casos no llegan a registrarse formalmente por su inimputabilidad. UNICEF Argentina estima que menos del 1% de los delitos graves, como homicidios o robos agravados, son cometidos por menores de 18 años, pero su impacto social y mediático es desproporcionado, alimentando el clamor por reformas. Esto a su vez abre otro debate que quizás se esté pasando un poco por alto, y es que la modificación y vigencia del régimen de reiterancia, cuya aprobación se realizó por una de las cámaras la semana pasada, y que básicamente resulta de aquellas causas que todavía no tienen sentencia firme, cuando un mismo sospechoso se encuentra involucrado en 2 o más causas de carácter dolosa, y esto justamente resulta argumento para ordenar su detención o para que continúe en prisión preventiva hasta el momento de su juicio. Acá les aclaro una cosa, que cada provincia debe aprobar la reiterancia, si es que lo incorpora dentro de sus códigos rituales, es decir, sus códigos procesales penales. Habría que ver si es que lo quieren incorporar como una figura específica dentro del Código Penal a la reiterancia y por elevación a ser aplicable a todo el país, como una forma de no permitir que personas con muchos procesos abiertos continúen en libertad. Quizás el material de hoy me quedó un poco extenso, pero quería hacer mi aporte para poder contribuir al debate que hoy se está dando en Argentina. Tenemos que considerar que en América únicamente Cuba y Argentina tienen la imputabilidad penal en 16 años, siendo que el resto de los países de la región tienen el límite de base mucho más bajo, que oscilan entre los 13 y 14 años. Si me dejan opinar brevemente, me gustaría aportar que me resulta una contradicción que se considere que una persona de 16 años es apta
apta para participar de las elecciones y elegir al presidente de su país, pero no es apta como por ejemplo responder de manera plena por sus actos en caso de incurrir en algún delito, y es parte del debate que se tiene que dar. También esto es algo que lo tengo muy presente porque lo vengo expresando en mis videos hace por lo menos 7 años, que Argentina no solo sufre de inflación económica, sino que existe un fenómeno que es llamado por los autores como inflación penal. Esto significa que cada vez que hay un hecho relevante, la única respuesta que da el Congreso es sacar una ley que sanciona o agrava una pena tratando de castigar un hecho específico. Y lo único que termina haciendo con esto es afectar la propia congruencia de la codificación del Código Penal. Así son los casos como podemos tener, por ejemplo, donde llegaron a existir 3 normas distintas que prohibían lo mismo, relacionado a, por ejemplo, la explotación sexual de personas, que se vio exacerbada por el caso Marita Verón. ¿Cuándo va a ser el momento en el cual dejemos de dar estas noticias o dejemos de analizar casos que involucren menores matando a otros menores? La verdad que es sumamente triste, y que cuando nos ponemos a pensar que los niños, las niñas y los adolescentes son los futuros adultos que van a forjar la sociedad venidera, nos vamos a dar cuenta que por ahí, cuando eso deje de pasar, va a empezar a ser una sociedad mejor. Me encantaría saber su opinión en los comentarios, como siempre, con respeto, su opinión, lo debatimos, y ojalá que estas cosas en algún momento, porque estas cosas hay que trabajarlas a nivel social, no solamente con penas que encierren a las personas, sino que también una reforma más integral para poder evitar estos flagelos y estos malvivientes que terminan siendo asesinos. Recién ahí vamos a ver un cambio verdadero. Bueno, dejen su opinión en los comentarios y lo charlamos. Nos vemos en un próximo video.